Vamos a presentarle a todos ustedes una entrevista con Madeline Capellán, experta en el tema de andragogía y además profesora de la Universidad de la Tercera Edad, UTE. Vamos a estar hablando en el día de hoy sobre el aprendizaje en las personas de la tercera edad, o como se prefiere llamar ahora, adultos mayores. Buenos días, Madeline, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues me siento muy bien, especialmente por estar aquí en este ambiente donde voy a poder comunicar acerca del adulto mayor, todo lo que estamos haciendo acerca del adulto mayor y el proceso andragógico, las actividades que vamos a tener recientemente conjuntamente con Margarita Mendoza y cómo el CONAPE está ayudando a los envejecientes conforme a la ley 398, tengo que leer la ley, señores, la ley 352-98. Entonces vamos a hablar de esos temas. Así es, pues vamos a comenzar por el principio, como dicen. Para que mis televidentes puedan entender de qué vamos a hablar, yo quisiera, en primer lugar, que tú describieras un poco de tu currículum. ¿Quién eres? Ay, eso es difícil. Bueno, en pocas palabras. Mi nombre, soy Madeline Capellán, vengo de Tamboril, mi ciudad natal. Hace unos cuantos años, por lo que no voy a decir porque son bastantes. Pero bien vividos, dile que sí. Muy bien vividos, muy bien vividos. De adolescente yo me hice ingeniera de sistema. Le estoy hablando cuando nadie... Estoy hablando del 1972. Como dicen, en el año de la pera. Ahí mismo. Y luego por necesidad me hice abogada porque manejaba un call center, y ahí había muchos problemas laborales. Entonces mi especialidad es derecho laboral. Y por vocación soy psicóloga. Además, empresaria, tú sabes que en esta área, en estos tiempos, uno tiene que hacer de todo. Tengo un call center donde ahí manejo unos cobros compulsivos, hago encuestas y asesora de empresas. Pero qué bien. Decir, porque hay que hacer el multiempleo. Así es. Entonces vamos a comenzar también por el principio de conocer qué significa la andragogía, que es el tema que nos trae a ti. Eso es lo que me apasiona. Así es. Eso es lo que me apasiona. Es un tema como raro, de ¿verdad? Todas esas cosas que yo hago, lo que más me apasiona es ser andragoga. La andragogía es el proceso se dice que es la ciencia y el arte de enseñarle al adulto a aprender. Entonces, los orígenes de la andragogía es la ciencia, recordemos, es la ciencia y el arte de enseñarle al adulto a aprender. Porque como adultos, nosotros no podemos utilizar la metodología pedagógica. El adulto tiene en su mente que tiene que pagar la tarjeta de crédito, los hijos, los nietos, la casa, tiene un sinnúmero de cosas. Y además, me parece muy conocido ese territorio. Entonces hay que buscarle otra metodología. Y eso inició con Sócrates, Platón, y luego los alemanes también lo utilizaron. Pero el primer andragogo se dice que fue Jesús, que enseñaba en parábolas. No obstante, en el 1900 hubo una tendencia de eso se paró, no se utilizaba, llegó el proceso pedagógico y entonces todos nos fuimos a la pedagogía. Y además el adulto no estudiaba, porque la edad útil de un adulto antes se reducía a 35, 40 años. Ahora un adulto, es decir, yo me considero una adulta mayor por encima de los 65 años y creo que todavía me quedan 20 años más de vida útil. Y así le pasa a un sinnúmero de ciudadanos. Actualmente la población estimada en República Dominicana es que el 5% de las personas que están en capacidad de trabajo, 5%, por encima de 65 años somos adultos mayores. Y no se termina, la vida no se termina a los 65. Aunque antes se terminaba creo que a los 35. Es decir, ya a 35 años se terminaba. Pero entonces surge vuelvo a la andragogía. Y aquí en el país, en el 1982, inició el proceso andragógico con el doctor Félix Adam, un andragogo venezolano, y el doctor Nicolás Almanzar, que iniciaron el proceso en la Universidad de la Tercera Edad. Le llamaban la Tercera Edad. Yo ahora quiero llamarles a la mejor edad, porque realmente, ¿tú no crees que es la mejor edad? Estamos ahora sin mucho compromiso. Cada edad tiene su encanto. También. Para mí está la mejor edad. Entonces, en el 1982 inició, pero no es hasta el 1997, 98, que adquiere su calidad
jurídica, su personalidad jurídica, porque ya viene el decreto y ya la universidad se conforma con personalidad jurídica. Así es. Es donde podemos ya iniciar el proceso de entrenar, capacitar al adulto. Porque el adulto tiene cualidades diferentes. Es decir, el adulto no va a estudiar porque alguien quiera, es porque yo quiero. Entonces, el proceso andragógico tiene tres elementos teóricos fundamentales. Primero, la participación. Segundo, la horizontalidad. Y tercero, la sinergia. En el proceso de participación, lo que hacemos es que uno entra al ambiente. Se cambian también la terminología. Es decir, ya no hay un profesor, sino que es un facilitador. Y no hay un alumno porque es un participante. Porque muchas veces en el ambiente del aula, se le llama ambiente, existen personas con más capacitados académicamente que el profesor. Entonces es un facilitador. Si estamos en el área si yo estoy impartiendo como andragoga el sistema nervioso, y ahí hay un neurólogo, doctor neurólogo, entonces obviamente el doctor es quien tiene la calidad para impartir y conversar sobre el proceso neurológico. Entonces es una simbiosis que se da entre el participante y el facilitador. Entonces uno va a participar a dar los conocimientos. Entonces se crea existe la horizontalidad, porque ahí el profesor no tiene por qué saberlo todo, y es de 2 en 2. Es participante y facilitador. Luego se crea la sinergia, porque como adultos tampoco podemos tener varias materias simultáneas. La sinergia, para que entiendan los televidentes, es... La sinergia es el proceso donde se unen elementos y solamente un elemento inicial, único. Por eso se facilita una sola materia, es unidireccional. Es una vez cada cuatro semanas se imparte una materia para que ese adulto pueda asimilar con el proceso de participación y horizontalidad, o adquiera esos conocimientos y lo internalice. Porque la andragogía usted aprende la teoría y luego la pone en la práctica. Es decir, porque como adulto venimos cargados tenemos esa mochilita de valores, principios, mitos, creencias. Entonces, lo que yo pienso y lo que Dania piensa, yo no puedo aceptar de que es mi verdad. Las dos tenemos la verdad. Una parte de la verdad. Una parte de la verdad. Entonces, esa participación, ese convergir de ideas y conocimientos es lo que hace que se creen metas conjuntas. Entonces de ahí crean las metas conjuntas y se desarrolla el proceso de aprendizaje, porque se crea un ambiente de confianza total. Es decir, si yo acepto como bueno y válido tus ideas y tú aceptas las mías y se convergen en un punto central donde estamos de acuerdo, entonces inicia ese proceso de aprendizaje en confianza. Eso no quiere decir que no hay que aprender la teoría. Es decir, muchas veces en la calle dicen, no, vete a la UTE, que ahí tú vas 4 horas a las semanas, y es fácil. No, usted va presencialmente 4 horas, que es el método de 4 horas semipresencial, y 20 horas usted se supone que estudie en su casa. Es decir, un día de 4 horas y los otros 6 días, esas 20 horas, usted las reparte para poder asimilar los conceptos y irlo poniendo en práctica. Así es. Así es. Hay un prejuicio entre la población. Vamos a ver si tú me ayudas de silvanar ese hilo. Dicen, cotorra vieja no aprende a hablar, queriendo decir que después que tenemos cierta edad, nuestro cerebro se vuelve más perezoso, no estamos dispuestos como los jóvenes a abrirnos al conocimiento. ¿Es verdad o es mentira este prejuicio de la población? El ser humano y el cerebro está diseñado para constantemente aprender. El proceso neuronal, indiscutiblemente que con la edad las neuronas van decayendo, pero si usted es una máquina, ¿quién le ha dicho a usted que a medida que usted se pone mayor, usted va perdiendo ciertas habilidades, pero están ahí? Si usted engrasa esa máquina
usted pierde la forma de la vista, yo no veo bien, no leo bien, pues te pone los anteojos. Sí. Entonces, en el proceso de prejuicio de que el loro viejo no aprende a hablar, o cotorra. Cotorra vieja, o loro cotorra. O cotorra, pero eso es totalmente falso, porque si está la metodología apropiada, si ese adulto tiene los 3 elementos, que es creer que lo puede hacer, hacerlo y la motivación por hacerlo. Es decir, yo estoy motivada porque yo siempre quise ser abogada y ahora yo tengo el tiempo, el dinero, las habilidades, entonces yo me inscribo sin ningún prejuicio. Así es. Porque es que estamos preparados para aprender en este mundo enredado, por las redes, enredado. Podemos aprender por siempre. Así es. Bien, tengo que hacer una pausa, pero no se vayan, que seguimos hablando de andragogía y de la capacidad que tienen los adultos mayores para aprender. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Madeline Capellán, especialista en el tema de andragogía y además profesora de la Universidad de la Tercera Edad UTE. Yo quisiera saber el perfil de las personas que aprenden ya cuando se les considera tercera edad. Mira, existen 3 perfiles. El sociodemográfico, el otro que es el perfil del adulto como aprendiz y el otro es el académico. En el sociodemográfico es una persona que debe tener más de 25 años, debe de tener necesidades y compromisos con su familia. Es decir, desea porque ya va un adulto que no va porque le dicen. Entonces, porque él decide. Es una decisión propia. El aprendizaje es individual, personal. Es una decisión propia. Entonces está eso, tiene que tener más de 25 años para ir a una universidad. Porque todavía se supone que si usted no tiene los 25 años no ha adquirido la madurez. Aunque hay personas que a los 18 años ya son más maduros de los 70, porque han pasado por circunstancias en la vida que le ha creado esa madurez. Sí. Entonces también existe el perfil académico, porque viene también la simbiosis. Yo fui a la universidad, tengo mi título universitario, pero yo siempre quise ser abogado, pero me convertí en doctor. Entonces, en ese momento, yo decido volver a la academia de nuevo. Para otra profesión. Y lo mismo, yo soy abogado y quiero ser psicólogo, porque dentro de la formación del derecho, yo entiendo que para conocer a las personas se necesita parte de psicología. Vuelvo a la academia. Y luego entonces existe el otro perfil, que es el adulto aprendiz. Esa persona que es adulto aprendiz desea aprender. Esa persona es por motos propios que dice, no, yo todavía tengo la inquietud y quiero organizar mis aprendizajes. Es una persona que está constantemente leyendo y dice, déjame yo certificar mis conocimientos. Esa persona no exige un autoritarismo, en el sentido de que va a esa universidad o va al método andragógico porque es un método abierto, donde tus ideas van a ser tomadas en cuenta. No es que nadie te va a dictar. Entonces, esos son los 3 perfiles. Sociodemográfico, el perfil académico, donde tú quieres continuar con otras profesiones, y el perfil del adulto aprendiz, que va por propia motivación. Sí. ¿Cuál es la transformación psicológica, intelectual, social que siente una persona de la tercera edad o adulto mayor que logra, por ejemplo, tener una primera carrera después de viejo, como nos dicen a nosotros? Sí. Después de viejo me hice abogada, por ejemplo. Mira, ¿cómo sería la eso? satisfacción que tuve en esas personas mayores, solamente del hecho de ir a la universidad, de prepararse, de ser a veces los primeros de toda su generación, de toda su familia, los primeros en obtener un título universitario, ver la satisfacción, eso no tiene precio. Es decir, se sienten adultos útiles, tienen la motivación de escalar a nuevas posiciones, obtener mejores salarios, en el mismo círculo de las necesidades básicas, la admiración de sus cohortes, porque yo lo pude hacer. Hay madres y padres que van a la universidad porque ese hijo no quiere ir a la universidad.
Entonces, como motivación, Oh, qué interesante. yo voy a ir a la universidad. Porque mis papás están allá y son viejos. Arrastran a sus hijos. Entonces hay un sinnúmero de motivaciones, tanto intrínsecas como extrínsecas. Las intrínsecas son ese valor de que yo lo quiero hacer, lo pude hacer y lo hice. Es decir, yo empiezo de que no puedo, sí puedo. Y cuando ya tú estás en el último peldaño de que tú tienes ese certificado, una gratificación enorme. Y además se motiva, impulsa a continuar estudiando. Quien tiene licenciatura quiere hacer la maestría. Quien tiene la maestría quiere hacer el doctorado o un posgrado. Entonces, hay un movimiento de aprendizaje y de estiramiento intelectual que no tiene precio. Así que... ¿Tú conoces alguna historia humana que sea válido presentarle a mi público? Mira, muchas historias. Pero una que me caló muchísimo a mí es esta señora que va a la universidad por primera vez. Ella se preparó en prepara. Uh-huh. Bueno, no te voy a hacer eso. Voy a hacer una mía personal. Okay. Cuando yo llego a la universidad, ya yo tenía una carrera y tenía un trabajo súper, de los mejores trabajos que yo diría. Yo dirigía un call center de 700 empleados y una amiga me dice, no, tú tienes que ir a la universidad. Voy a la universidad, ya yo llego con mi laptop, te estoy hablando en el año 98, donde no se utilizaba mucho la tecnología. Entonces, en el ambiente, como todo el mundo tiene el derecho a educarse, en el ambiente yo me encuentro con profesionales de la locución, comunicadores, y había no profesionales, doctor, un cura, y había un albañil. Cuando tú llegas a la universidad, te hacen grupos. Es decir, tú llegas y tú crees que yo soy amiga de Dania, y yo voy a cursar todo mi curso con Dania. Pero no tiene sentido, porque lo importante es ir ahí y conocer en este ambiente las necesidades de todas aquellas personas que no conforman tu propio estatus social. Así es. Entonces, vengo yo en el grupo, porque se separa aleatoriamente, y me toca un albañil. Caray, y yo me sentí tan mal. Yo, con un albañil, ¿qué yo voy a aprender de esta persona? Yo tengo un título universitario, trabajo bueno, hablo 2 idiomas. ¿Qué yo voy a aprender de ese albañil? Pues ocurre que una de las dinámicas que hay para integración de grupo, me toca con el albañil. Y si no hubiese sido por él, con los conocimientos que él tenía, porque yo no sabía de nada, yo hubiese sacado 0. Wow. Y el aprendizaje para mí fue entender en este momento que todos y cada uno tenemos nuestro talento. Y hay que valorar el talento de cada quien. Entonces, esa para mí fue mi primera experiencia. Y que debajo de cualquier yagua vieja sale un alacrán. Te digo que a veces tú ves las personas que otra experiencia. Así es. Tengo a este muchacho, Roque, que puedo nombrar el nombre de él, Roque, súper tímido, había que alarlo, pero porque uno como andragogo, uno identifica cuál es esa persona que necesita más ayuda, pero de una forma muy diplomática, tú tratas de alarlo e proveer la integración. Entonces veo a este muchacho sumamente tímido. Cuando indago, él tiene un centro con más de 70 hombres ex adictos donde él provee ayuda. ¡Wow! Entonces, ¡qué maravilla! ¿Cómo tú a esa persona lo va a calificar con una nota? Es decir, no hay notas. Hay notas, ¿no? Pero eso está por encima de una nota ya. Así es. Sepa que te entregue si te entrega el documento, si te entrega las tareas o no. Porque ocurre que ya solamente el hecho de él tener 70 personas que las cuida, las protege, eso ya está graduado. Así es. Vamos a hablar me quedan 2 minutos, pero a ver si podemos sucintamente hablar de Margarita Mendoza. Uy, no podíamos dejar a mi gran amiga, que es un ejemplo de superación de una persona de tercera edad que acaba también de entregar un libro. Miren, aquí está Cuéntame un poquito de ella y de este libro. Margarita es ejemplo vivo
de lo que es el adulto mayor. Yo no había visto una persona con tanta energía, con tantos proyectos. Margarita tiene 3 y 4 y 5 actividades Así diarias. es. No sé cómo lo logra. Hace ejercicio y siempre con una sonrisa. Te Y yo- adoramos, Margarita Mendoza. Así es. Y yo pienso que es decisión, que uno como adulto debe tomar la decisión Así es. de vivir la vida. Y ella cuenta ahí todas las Entonces, cosas que le han aquí, pasado. en la vida, en este libro que ella escribió, y el cual vamos a poner en circulación el 22 de septiembre en el foro Pedro Mir de Casa Cuesta, ella habla de todo lo que ella ha pasado y cómo esa resiliencia que ella tiene y que ella ha Así demostrado es ejemplo vivo de lo que puede ser un adulto mayor. Un libro, señores, escribir un libro es más Wow. que un parto. Así Ustedes las es. madres que están ahí Lo saben lo saben. doloroso que es. Este libro de 110 páginas con una diagramación muy bonita, vamos a poner en circulación. Así es. Y además vamos a hablar del envejeciente. También en ese día, que es el 22, nos va a acompañar el doctor José García Ramírez, quien es el director del Consejo Nacional del Envejeciente. Señores, no solamente la UTE, el Consejo Nacional de Envejeciente, Margarita, hay muchísimos Sí, ejemplos así de adultos mayores que estamos haciendo que vamos a cambiar esta sociedad, porque muchas Así es. veces si tú entras a un sitio y él ve un niño, ay, qué lindo, pero el adulto no ven como que ¿qué hace esta vieja aquí? Entonces, con todas estas herramientas que tenemos, aquí está la ley, ya la dije, De 358-92, no, 352-98. Y si pueden tener, luego lean el artículo 46, donde todos los beneficios especiales que provee la ley que el CONAPE puede también facilitar. Es decir, hay Así descuento en es. transporte público, Ya. descuento en Muy bien. ahí está en la ley, podemos Así verlo. es. Bien, pues se nos agotó el tiempo y qué bueno ha sido tener a Madeline Capellán aquí, experta en andragogía y profesora de la UTE, porque ella nos ha demostrado que hay vida hasta que la vida se acaba. Así que para todos los adultos mayores que nos están viendo, usted también puede ser el próximo que se siente en un pupitre de una universidad. Agradecerle a todos ustedes que hayan estado compartiendo con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.